Corresponde entonces explicar lo que es un plan de actividades didácticas. Dice que constituye un instrumento de la planificación a nivel micro, específicamente porque se da clase a clase, donde se conjugan técnicas o procedimientos, las actividades del docente y de los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es un formato que va a incluir las actividades que va a hacer el docente y las actividades que va a hacer el alumno para afianzar los conocimientos. Este plan de actividades comprende algunos elementos. Estos elementos son los siguientes: actividades didácticas según los momentos instruccionales, que vienen a ser inicio, desarrollo y cierre, o pre, co y post instruccional. Las técnicas de enseñanza, que vienen a ser aquellas actividades que utiliza el docente para que el alumno comprenda a cabalidad el contenido. Entre ellas se incluyen discusiones, dramatizaciones, exposiciones didácticas, entre otras. Los recursos vienen a ser aquellos materiales que utiliza el docente para llevar a cabo su actividad de una manera más satisfactoria. Estos pueden ser pizarra, marcador, borrador, videobin, entre otros. El tiempo didáctico viene a ser la duración de cada actividad. Entre otros aspectos, es importante señalar el momento y la presentación. Hablamos del momento preinstruccional, coinstruccional y postinstruccional. Ciertamente el plan de actividades didácticas nos va a servir en el momento preinstruccional para activar los conocimientos y experiencias previas que puedan tener nuestros estudiantes acerca del tema que estamos abordando. Los va a permitir también ubicarse en el contexto real de la situación que se está planteando. En estos momentos o en este momento preinstruccional, el alumno va a evocar los conocimientos previos que tiene acerca del tema. En el momento coinstruccional van a permitir la detección de información, es decir, el estudiante va a hacer ese enlace de la información que ya conoce con la que está pertinente para el momento. Va a permitir conceptualización, delimitación de la organización, estructura e interrelación entre contenidos y mantenimiento de la atención y motivación. Al momento que el docente está hablando, el alumno se va compenetrando con el tema y va haciendo sus intervenciones. Para el momento postinstruccional, estas estrategias didácticas o actividades didácticas van a permitir tener una visión sintética, integradora y crítica del material utilizado. Va a permitir al estudiante también valorar su propio aprendizaje. En este sentido, hay ciertas cosas que debemos evitar al momento de hacer una planificación didáctica o un plan de actividades didácticas. En el inicio, debemos evitar el uso excesivo de gestos y muletillas. Estos son elementos distractores que no van a permitir captar la atención completamente de nuestros estudiantes. Debemos evitar desplazamientos constantes o en una sola dirección. No debemos movernos tanto en un salón de clase, debemos evitar el movimiento excesivo de las manos, entre otras cosas. Nunca debemos darle espalda a nuestros estudiantes. No debemos darles la espalda mientras escribimos al pizarrón, debemos escribir y luego hablar con ellos. No debemos hacer uso exagerado de los recursos audiovisuales. Debemos darle su correcto uso y orden de presentación. Luego, en el desarrollo, debemos evitar repetir preguntas con las mismas palabras. Nunca debemos responder a nuestras propias preguntas. Debemos dejar que nuestros estudiantes respondan para así crear un feedback entre ellos y nosotros. Debemos evitar preguntas con respuestas de sí y no. Debemos hacer que nuestros estudiantes indaguen. ¿Okay? Y evitar el abuso del refuerzo, porque el refuerzo más que todo se hace en la parte del cierre. Y para complementar, entonces en la parte del cierre debemos evitar el agotamiento del tiempo. Debemos saber aprovechar cada instante de nuestra planificación. No dejar todo para último momento. No comenzar a tratar contenidos en los últimos minutos de la clase. Debemos comprimir información en los últimos minutos. No debemos prolongar la sesión de trabajo más tiempo del fijado para la misma. Si tenemos 3 horas, se supone que en esas 3 horas de clase nosotros debemos planificar un inicio, un desarrollo y un cierre satisfactorio para la misma. Vamos ahora a ver un ejemplo de un formato de plan de actividades didácticas, que es lo que debe llevar. Debe incluir un cuadrito con
unidad temática. Es el contenido temático a desarrollar, por ejemplo, el verbo, la comunicación, entre otros temas que nosotros desarrollemos en nuestra sesión de clase. La sesión especifica el número de clases que nosotros estemos dando, la fecha, el día que se está llevando a cabo la planificación y el profesor encargado de la unidad curricular. El objetivo didáctico señala lo que se quiere lograr en la clase en específico con esa unidad temática y debe ir redactado con un verbo en infinitivo. El contenido declarativo indica los temas que se desarrollan específicamente en la unidad temática, es decir, qué voy a hablar yo del verbo, qué voy a hablar yo de la comunicación. Existen también unas estrategias y momentos instruccionales. Ya hablamos de que el momento preinstruccional es el que delimita las actividades previas a la presentación del contenido. Se recomienda el uso de las estrategias, objetivos y organizadores previos, de modo que situemos a los estudiantes en el tema que se va a trabajar. En el momento coinstruccional se desarrolla el contenido declarativo en atención a los contenidos procedimentales, es decir, paso a paso los procedimientos que me he plasmado. Para tal fin es necesaria la aplicación de estrategias que permitan lograr tales procedimientos, por ejemplo, las ilustraciones, las analogías, mapas conceptuales, redes semánticas, es decir, aquellos instrumentos o aquellas actividades donde el docente va a vaciar la información del contenido que va a dar en la clase. Para el momento postinstruccional dice que permite la corroboración o verificación del contenido por parte del alumno. Se recomiendan estrategias como el resumen, los organizadores textuales y mapas conceptuales, que son los que nos van a decir a nosotros si el contenido llegó a los estudiantes de manera satisfactoria. Tenemos también como punto importante los recursos. Son los materiales necesarios en cada momento instruccional empleados por el docente para apoyar las estrategias, es decir, como les dije anteriormente, la pizarra, el marcador, video, todos aquellos recursos que el docente utilice para mejorar su clase y el tiempo de duración de cada actividad.